¿Sabe por qué lo dicen? Un día esto me di cuenta que muchos de nosotros ni sabemos por qué le decimos a la gente, jalá de aquí, fariseo. ¿Han oído eso? Usted sabe que ese es el mejor insulto que le pueden decir a uno. Cuando se le dicen, jalá de aquí, fariseo, se le dice, gracias. Entonces, que fariseo es estudioso, preparado, inteligente, sobresaliente. No, 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 yo no le estoy diciendo, pues es que eso dice lo que significa fariseo. Entonces, cuando, no, pero fariseo es de esos de Jesús. Sí, esos eran gente preparada, gente educada, gente entendida, gente estudiada. Eso eran fariseos. Entonces, decirle a alguien fariseo no tiene ningún sentido. Pero por eso no sabemos. Es como agarrar a alguien y decirle, jalá de aquí, religioso. ¿Por qué le dice eso? Y uno dice, a ver, piensa en un segundo. ¿Por qué usted le dice a alguien religioso? Uy, es que él es demasiado religioso. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque juega muy de espiritual, ¿verdad? Es lo que podría uno decir así. Es que juega muy espiritual. Aleluya. Sí, yo he visto a esa gente, ¿verdad? Que hasta cuando ora, dice, uy, ora como religioso. Empieza, oh Espíritu Santo, en este momento me pongo delante de tu presencia, Altísimo. Jehová Jireh. Empieza así. Dice, ore bien. Esa gente hasta lo distrae a uno. Esa gente, mientras uno está en la cabeza viendo todas las palabras que él dice, ya uno ni oró, ¿verdad? Entonces lo distraen. Sí, ¿verdad? Entonces, creo que la gente tiene concepto de que es religioso por esos términos, pero no. El concepto religioso bíblico es alguien que cree que obtiene gracia, salvación y favor de Dios por lo que hace. Eso es un religioso. Un ejemplo, un religioso es aquel que cree que por irse de rodillas hacia un lugar, una basílica, una iglesia, él cree que por ir ahí haciendo eso, él cree que por esto él va a ser sano, salvo o favorecido. Ese es un religioso. Porque él no va a adquirir nada por eso. Un religioso es aquel porque cree que hace algo, él va a tener un beneficio mayor que otro. Un ejemplo, un religioso es alguien que cree que levantándose a las 3 de la mañana, ya lo hemos hablado, que cree que levantándose a las 3 de la mañana a orar, él es más fuerte espiritualmente que otro que no se levanta. Y no es verdad, no es verdad. Ahora, que él se quiera levantar a las 3 de la mañana, ¿es malo o es bueno? Es bueno que lo haga, pero hay gente que a las 3 de la mañana apenas se va a acostar. Otros que les cuesta levantarse a las 3 de la mañana, pero pueden orar a otra hora. Entonces, cuando digo vocabulario religioso, es este vocabulario que usted, porque cree que lo dice, lo repite, cree que usted es mejor que los demás. Un ejemplo, alguien que use la palabra como decir, hermanos, que Jehová me habló. Ve, él cree que por decir Jehová, él es cuatísimo de Dios. Hermano, es que Yahvé, el eterno, no sé, usan términos así, el eterno, Yahvé, el you head by head. Ahora dicen así, porque no se puede decir Dios, no se puede decir Jehová, no se puede decir Adonai, porque son nombres tan elevados que no pueden estar en la boca del hombre. Por eso la Biblia usó el tetragramatón, que son las 5 palabras que conforman el nombre de Dios, que es you, hey, ba, hey. ¿Verdad? Entonces, que es donde sacan todos los derivados de Jehová, de Adonai, de Yahvé y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es religiosidad. Digamos, usted se pone, no sé, Yahweh, Yahweh. Y uno cree que por decir Yahweh, Dios lo va a oír más. Yo creo que Dios le dice, Yahweh, 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 cállese, hable bien, ¿sí o no? Que Dios le creo que nos dice así, Yahweh, cállese. Sí, 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 es que es un misticismo, ¿sí o no? Ese es un problema, eso es un acto religioso. Es más, les voy a decir algo, no lo digo por ustedes, porque ustedes son gente fiel, continua, pero hay gente que viene los domingos al culto por un acto religioso.
A él le dijeron que él tenía que congregarse porque, y entonces yo vengo, ya él no viene por el deleite de congregarse, él viene por la religiosidad de que si no lo hace, Dios le va a dar con un palo en la cabeza. Y eso no es así. Tiene que nacerlo de nosotros. Entonces, nosotros hasta orando, ya pronto vamos a hablar acerca de la oración. Tal vez la semana pasada o la que viene voy a hablar de un problema, el problema religioso de saber, de orar mal. No sabemos orar en la iglesia, entonces tenemos que aprender a orar. Pero imagínense nosotros orando, imagínense nuestra oración, ¿cómo debería ser a Dios? ¿Cómo debería ser nuestra oración a Dios? ¿Cómo creen ustedes que debería ser? Natural. Es que hablar, orar es hablar y hablar con Dios. Orar es la expresión de una conversación espiritual, nada más. Porque usted no dice, voy a ir a orar con Manuel. No, usted dice, voy a ir a hablar con Manuel. Voy a ir a hablar con Giselle. No, eso no dice, voy a ir a orar con Giselle. Dice, voy a ir a hablar. Pero con Dios usted no dice hablar. ¿Usted qué dice? Voy a ir a orar. Porque es la parte espiritual de una conversación. Entonces, eso es el término nada más. Pero es hablar. La palabra orar significa, ¿qué significa? Hablar. ¿Cuántos hablaron con Dios esta mañana? Ya hablaron con Dios, le dieron gracias, se levantaron, dijeron, Señor, gracias, y todo, ya hablaron. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra oración hacia Dios? ¿Cómo debería ser? Natural, natural. Yo a veces, ¿cómo debería ser la conversación de un hijo con su padre? Pues natural, con respeto, con seriedad, con el reconocimiento de la autoridad necesaria, pero natural. Un ejemplo, yo los daban este ejemplo hace años atrás y decía, yo no veo a mi hijo, estemos desayunando y que mi hijo me diga, oh, excelentísimo y amado y maravilloso, excelso y inigualable, poderoso y altísimo Padre, ¿me podrías pasar la mantequilla? ¿Usted cree que Dios o sea que, cómo se está? Usted se queda ahí, está conmigo en la mesa y dice, ya. ¿Qué me dice mi hijo? Mi hijo está conmigo, desayuna y dice, pa, me pasa la mantequilla. Es normal, una conversación normal. Pero él no se pone, oh, altísimo, excelentísimo, bello y sublime, supremo, eterno, Yahweh, Padre. Y se echan toda una blada para pedir plata. No me puede proveer 10 rojos. Entonces, no funciona así. Este es lo que quiero yo tratar de eliminar. Sé que esto trae problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de religiosos. Y entonces la iglesia está llena de religiosos. Y cuando usted quiere quitarles el vocabulario religioso, ¿qué los va a dejar? Sin palabras. Y al no poder hablar, se van. Porque no tienen otra forma de que usar el lenguaje religioso. Me escribieron ayer, pastor, queremos llevar unos invitados a la iglesia. Pero me están preguntando que qué doctrina es la que usted practica. Eliminar. No va a servir si él viene aquí. ¿Por qué? Porque ya él viene religioso. Entonces, él quiere llegar, cuando empiezan eso de ¿qué doctrina practican? ¿Qué doctrina? ¿Cuál es la doctrina que practicamos aquí? ¿Cuál es? La de Cristo, punto. Pregunta, ¿hay otra? Usted se ha inventado otras doctrinas, pero la única doctrina que existe en la Biblia y en los planes de Dios es la doctrina de Cristo. No hay más. ¿Por qué? Porque solo hay una enseñanza a la cual se debe dar. Entonces, ese vocabulario religioso nos ha traído problemas. Pero antes de nosotros, que están aquí, dame chance, me están quitando luz, gracias. Entonces, nosotros hemos venido examinando todo eso. La primera semana hablamos y pusimos un piso acerca de los peligros de la palabra religiosa. ¿Se acuerdan que dijimos familiarizarse con palabras religiosas es un problema? Porque usted se familiariza con ellas y luego sacárselas va a ser un dolor. Usted posiblemente prefiere morir. Aquí
aquí hubo una persona, lo compartí ayer, aquí hubo una persona que una vez se subió a motivar las ofrendas y dijo, porque así como dice Juan 3 que hay que nacer del agua y del espíritu, porque nacer del agua es ser bautizado y nacer del espíritu es nacer del Espíritu Santo, nosotros también tenemos que nacer de las dos y no sé qué. Bueno, yo lo dejé ahí, pero él está en mi grupo, entonces cuando llega al grupo lo corrijo. No, pastor, y le enseño la Biblia, y le enseño las traducciones de la Biblia, y le enseño que está equivocado, le doy 100,000 y me dijo, usted podrá tener razón, pero a mí me enseñaron así y no voy a cambiar. Vea qué interesante esto. Al punto que dijo, mejor me voy. ¿Qué quiere decir esto? Que usted le pueden dar una luz, le pueden decir una verdad, pero usted está tan familiarizado con una palabra tan arraigada, esa palabra, que Dios guarde se la quiten. Dios guarde se la quiten. Un ejemplo, aquí casi todos han sido confrontados con la palabra salvación y han tenido que descubrir si verdaderamente son salvos y han tenido que entenderlo. Entonces, hay mucha gente que creen ser salvos, pero cuando son confrontados lo que dice la Biblia que es un salvo y se da cuenta que no, entonces prefieren irse. ¿Qué sería la opción que deberían haber optado? Optado por, entonces quiero ser salvo. No, no, porque a mí allá me dijeron. No sé cuántos han oído esta frase. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y todo el mundo dice, amén. Crea en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y entonces usamos algo que se llama, mis hijos están bajo la promesa. ¿Qué significa eso? No significa nada. No existe una promesa, no existe, no hay bíblicamente, no existe una promesa donde alguien o algún apóstol o algún escritor diga, donde si se convierte el papá, los hijos también se convierten. No existe una promesa de esa. No existe una promesa donde dice, si los papás son salvos, los hijos también. No existe una promesa de esa. No existe una promesa donde diga, porque si el hombre es un hombre de Dios, los hijos también le salen afectados como hombres de Dios. No existe una promesa de eso. Por el contrario, yo no sé por qué, pero más bien cuando hay un hombre de Dios, los hijos quieren ser contra ese hombre. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Entonces, son vocabularios religiosos que hemos aprendido y repetido y repetido y repetido. Y su hijo se lo está llevando el diablo, está bajo la promesa. Pero ya está muriéndose. Él se va a salvar. Ya casi se muere. Hemos visto, y quiero que saquemos unos minutos ahora, en los últimos días han matado cualquier cantidad de jóvenes. Es que oiga lo que dice esto, dice, honra padre y madre y tendrás largura de días. No sé si han dado cuenta, pero a nivel mundial, ¿sabe quiénes son los que están más muriendo? Más del 70% de la gente que muere en el mundo son jóvenes. Son los jóvenes los que están muriendo. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios. Joven que respeta al padre le da largura de días. Joven que irrespeta al padre muere rápido. También van a ver eso aquí. Entonces, tenemos que tener un cuidado porque nuestro vocabulario religioso nos puede traer mucho problema. Ya hablamos de eso. La semana antepasada también hablamos de la unción y la pasada hablamos de la gloria. Le quedé debiendo una pequeña idea de la gloria que es la palabra Icabod. No sé si se acuerdan que les dije, la próxima semana les voy a hablar acerca de la palabra Icabod, que significa la gloria se ha ido. Y muchos de nosotros, aunque no creamos, pudimos quedar con el ambiente religioso, pero la gloria ya se fue. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ya sí quedó claro que es la gloria, ¿verdad? Que la gloria no es algo, la gloria es
alguien. La gloria, oiga lo que dice, ¿qué es la gloria? La gloria es la expresión de todos los atributos del Padre. La gloria es la expresión de todos los atributos del Padre, de todo lo que Dios es en sí mismo. Es la expresión de Él mismo, por cuanto la misma gloria de Dios es la expresión de su Hijo encarnado. Acompáñenme por favor a Juan para dejar esto claro. Juan 1:14. ¿Qué es la gloria? La gloria no es un ambiente que hay en un lugar. Eso hay que sacarse esas ideas. El Espíritu Santo no se mueve en lugares, se mueve en personas. La gloria no se mueve en lugares, se mueve en personas. La gloria no trabaja en lugares, trabaja en personas. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento sí. Escuche esto, es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Usted tal vez ya se ubica un poquito en eso. En el Antiguo Pacto, la gloria venía. La gloria de Dios, ¿se acuerdan? Lo que se le conocía como el Shekinah o el Shekinah de Dios. Y venía y caía. ¿Sobre qué caía? Sobre el tabernáculo de reunión que había en el desierto, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y venía la gloria de Dios y caía. Pero la gloria de Dios en el antiguo pacto no se quedaba, solamente visitaba. Por eso nosotros nos quedamos con la idea de que la gloria de Dios viene y se va. En el antiguo pacto sí, por eso había que darle la bienvenida a la gloria, a la presencia de Dios, al Espíritu de Dios. Había que darle la bienvenida porque Él llegaba, visitaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba, y luego tenían que volver a esperar a que la gloria viniera. Pero eso era en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la gloria visitaba, pero en el nuevo pacto la misma gloria permanece dentro de la vida de cada hombre. Porque la gloria es Cristo. A mí la gloria no me visita, a mí la gloria me habita. La presencia de Dios no me visita, la presencia de Dios me habita, me inunda, me llena. Ella está conmigo. Donde quiera que yo vaya, ella va. Entonces, la misma gloria de Dios en este nuevo pacto, en esta etapa donde estamos viviendo, donde Cristo es el cumplimiento de la gloria de Dios, Él mismo manifiesta su gloria. Juan 1:14. Juan 1:14. Dejo claro esto y les hablamos acerca de la gloria que ya no está. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué hizo el verbo? ¿Quién es el verbo? Juan 1:1, en el principio era el verbo la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios. Está hablando de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. ¿Cómo dice ahí? Habitó con o entre. Entre. ¿Dónde está el verbo? Entre nosotros. Pero ¿dónde estaba en el antiguo pacto? Con nosotros. Con nosotros. Pero ahora está en nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos. Vean qué interesante. ¿Qué vimos? Ajá, ven qué interesante. Vuelvo a leerles. Gloria. Gloria es la expresión de todos los atributos de Dios, de todo lo que Dios es, la expresión de sí mismo. Esto es la gloria. Pero ahora lo que dice aquí, que vimos su. ¿Cuándo vimos su gloria? Cuando vimos al verbo. Cuando el verbo habitó entre nosotros, ahora viene Jesús, habita entre nosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Su gloria. Es decir, estamos viendo a Cristo trabajando en nosotros, limpiándonos internamente, porque alguien repita conmigo eso, diga conmigo, la obra de Cristo solamente opera a lo interno del hombre, no a lo externo. Así que no se fíe de lo que usted ve afuera del hombre. No se fíe. Han visto hombres que parece que están llenos de la gloria de Dios por fuera,
pero por dentro son perversos. Hoy Netflix se ha encargado de sacar unas series terribles denigrando a los pastores. Sacó la serie del ministerio de Hillsong, cómo viven la vida de pastores. Sacó la vida de un pastor ahí chino que tiene una iglesia grandísima, de cómo practica orgías después del culto, 100, 200 mujeres. O sea, pero el hombre tiene iglesias tan grandes que el hombre parece ungido por fuera. Por fuera usted puede parecer lo que quiera. Los templos pueden parecer por fuera lo que quieran. Los pastores pueden parecer por fuera lo que quieran. Pero es que a Dios no le interesa lo de afuera. A Dios le interesa que la gloria esté dentro de nosotros. Es lo único que importa. Entonces, y vimos, ¿qué vimos? Vimos su gloria. Ahora pregunta, ¿se ve la gloria o no se ve? ¿Cómo se ve? A ver, leamos, porque leemos y no entendimos. Y vimos su gloria. ¿Cómo la vimos? Gloria como la del unigénito del Padre. Él estaba lleno de gracia y verdad. ¿Quién es la gracia y la verdad? Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que cuenta Juan que él vio? Dice, yo vi la gloria, el verbo se nos hizo carne, aquello que se anunciaba se nos dijo, aquí estoy, y nosotros lo vimos, y este verbo habitó entre nosotros. Ahí es donde hay que llegar. No que habite con nosotros, que habite en nosotros, para que podamos ver la gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y entonces, si la gloria es la expresión de Dios, si la gloria es la manifestación de las cualidades de Dios, si la gloria es el mismo poder de Dios manifestado al hombre, y si la gloria es el unigénito Hijo de Dios, ¿qué es lo que está trabajando dentro de mí? Su gloria. Entonces, entre más Cristo trabaja en mí, más gloria. Amén. Y entre más Cristo trabaja en mí, más gloria. Y entre más gloria. Y entre menos gloria. Y ahí es donde quería llegar. ¿Por qué menos gloria? Porque si Cristo no está operando en la vida del hombre, la gloria no está. Podría estar metido en ambientes donde se le paran los pelos, donde la música es terrible, donde los efectos especiales son inimaginables, donde la gente llora y se quebranta, pero dentro de ese hombre no está pasando nada. Usted siempre tiene que preguntarse eso. ¿Y qué está pasando dentro de mí? ¿Qué está pasando? Porque podemos llegar a un edificio y la gente llorando y todo el mundo tirado y hay un fuego. Pero en usted, ¿qué está pasando? Y usted tiene una respuesta. En mí nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hay gloria. Yo sigo siendo el mismo mal pensado, el mismo mal hablado, el mismo pecador, el mismo iracundo, el mismo perverso, el mismo que maquina, el mismo que anda deseando hacer maldad, el mismo, yo sigo el mismo. En mí no está pasando nada, el mismo deseoso de salir corriendo a pecar. Este sigo siendo yo. Entonces, ¿cuánta gloria hay? Nada de gloria. Y Cabot significa eso, significa la gloria se ha ido. Primera de Samuel 2:12. Primera de Samuel, o primero libro de Samuel 2:12. Y estos son los hijos de Elí. Recuerde que hubo un tiempo donde no había rey en Israel. ¿Se acuerdan eso? Que se tuvo que ser gobernado por jueces. Sansón, Débora, Otoniel, varios ahí jueces que eran los que Dios ponía en ese momento a dirigir. En este momento está dirigiendo un juez, pero a la vez es sacerdote, y es Elí. Elí no solamente es el que se encarga de la presencia y de la gloria de Dios, sino que Elí también es juez, es un líder para Israel en ese momento. Él tiene la responsabilidad de ir bien y de andar bien, él y su casa delante de Dios. Y vea lo que pasa, dice,
los hijos de Elí eran hombres. ¿Cómo? ¿Cómo? La palabra, ¿alguien sabe qué significa la palabra impío? Impío. Y andan diciéndole, usted es un impío. Y si le prueba, ¿qué tal si se le vuelve el impío? Dígame qué significa. Significa, uy, Jehová te reprenda. Hermano, si cada vez que uno le dijera algo a los del mundo, le dijeran, dígame qué significa, nos dejan fritos. Porque somos religiosos. Bueno, la palabra impío es la palabra opuesta a píos. Pío significa santo. Pío. El Padre, ¿han oído hablar? El Padre Pío, el Padre Santo, el Santo Padre. El Padre Pío o la palabra pío quiere hablar de pureza, de piedad. Tiene la palabra piedad y la palabra piedad significa santo. Entonces, impío significa no santo, carnal, pecador, dedicado al pecado. Entonces, los hijos de Elí, ¿quién era? Era el líder, era el sacerdote, y él administraba la casa de Dios, donde bajaba la presencia, la gloria de Dios. Él y sus hijos, ¿cuántos hijos? Tenía 2 hijos, y los hijos de Elí, ¿qué eran? Impíos, y no tenían. Qué interesante. Cuando usted va a poner a alguien aquí, porque hoy vemos eso en muchos ministerios, agarran a los hijos de los pastores y los ponen a predicar solo porque es hijo del pastor, y la dinastía hay que mantenerla, el negocio hay que sostenerlo y no se lo podemos pasar a otro. No es así. Ustedes han visto a mi hija aquí cantando, mis hijos por aquí están, y yo no ando diciendo, tienen que entrenarse, tienen que ser pastores para que un día, si yo no estoy, ustedes tomen esto. Yo no. Ya aquí algunos de ustedes yo les he hablado, si el día de mañana yo llegara a faltar, usted me ayudaría a sacar adelante la iglesia. Y estoy hablándole a gente de la congregación que yo he visto que han adquirido conocimiento. Eso no es un negocio familiar y que se va pasando de generación en generación. No es una dinastía, no es mi reino, es el reino de Dios. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si no tenían conocimiento de Jehová, ¿de qué hablaban? De lo que ellos tenían. Verso 12. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, un tridente. Es decir, todo mundo una vez al año tenía que traer una ofrenda para expiación del pecado, pero tenían que cocerla ahí, luego quemar la grasa por aparte, hacer una ofrenda para Dios, y de la carne que sobra le daban con la olla, se presentaban ante el sacerdote sacerdote tenía un tenedor como un garfio y cogía lo que le cupiera en el garfio. Era para los sacerdotes, era como decir la ofrenda que se le da, y ellos lo guardaban para el alimento de los sacerdotes. Eso es lo que estaban haciendo ahí. Pero estos hijos de Elí mandaban a su criado antes a traerle la comida. Verso 14. Y lo metían en el perol, en la olla, en el calderero y en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venían a Silo. Silo era un lugar que se había destinado para alabar a Dios. Una zona entre Judea y Samaria, la zona o la ciudad de Silo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque tomará de ti carne cocida, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Es decir, los hijos de Elí no les gustaba que sea. No, a mí va y me trae el pedazo de carne sin cocinar. Yo me lo quiero comer después en una parrilladita. Ellos hacían su fiesta a su gusto y no era como Dios les decía. Verso 16. Y así el hombre le respondió: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras. Es decir, así se hace. Primero se quema la grosura y luego se toma la carne. Y dijeron: no. Dicen los hijos de Elí que le manden así, que ya tienen hambre. Entonces dice, él le respondió: no, sino démela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Qué interesante.
Es decir, si no me dan como yo digo, los agarro a la fuerza. Verso 18. Perdón. Sí, 17. Y era pues muy grande delante de Jehová el pecado. ¿Cómo era? Grande. Pero ¿qué era lo que era grande delante de Dios? El pecado de ellos, de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 18. Y el joven Samuel ministraba, está hablando del profeta Samuel, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod y de lino. 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña que le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio. Sacrificio se ofrecía cada año como lo acostumbrado. 19, 20. Y Elí bendijo a Alcana y a su mujer diciendo: Jehová te dará hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Una oración que hacía por Alcana. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio luz a sus 3 hijos y a sus 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo. Oigan, aquí viene lo bueno. Pero Elí era muy viejo, el sacerdote ya era viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Imagínense. Había mujeres que llegaban al templo, era el lugar, en una carpa donde estaba el lugar santísimo, donde ofrecían los sacrificios. Todo el pueblo se ponía alrededor y ahí estaban, y llegaban las mujeres a ofrecer sacrificio, y quizá para esperar su turno se dormían ahí, y llegaba Elí y decía: usted y usted, venga, vamos. ¿Y qué hacían? Se acostaban con ellas. No solo robaban la carne, no solo maltrataban al pueblo, no solo hacían diferente la forma de la ofrenda, sino que era tan grande el pecado de ellos que hasta tomaban las mujeres dentro de la congregación o dentro del tabernáculo de reunión para acostarse con ellas. Imagínense la perversión que había en ellos. Y eran los sacerdotes. Verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Verso: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y ahí los empieza a regañar. Oiga lo que pasa en 1 Samuel 4:10. Ya vieron por qué. Eso es el contexto de por qué es lo que va a venir. Y aquí viene en 1 Samuel 4:10. Dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande la matanza, la mortandad, pues cayeron de Israel en ese día 30,000 hombres de a pie. Verso 11. Y el arca de Dios, ¿se acuerdan el arca? No sé si han oído la película Indiana Jones en búsqueda del arca perdida. Hoy por hoy ese es el artefacto más buscado en todo el mundo, el arca. Porque creen que es una cuestión hermosa, hecha de oro. El arca perdida tiene películas, tiene todo. Hay un montón de arqueólogos, de buscadores ahí, de recompensas, buscando el arca perdida, y por todo lado. ¿Por qué? Porque ellos creen que teniendo el arca tienen poder. Lo que no saben, que el arca era la sombra y el tipo y la figura de alguien. El arca es Cristo. Ese era el arca. Y no estamos hablando del arca Noé, el arca de la alianza. Entonces, y el arca de Dios fue tomada, y los muertos, dice, y muertos los que. Tienen que leer el versículo anterior, cuando dice: y esto sucederá a tus hijos. El profeta le dice a Elí, le dice: Elí, esto es lo que está pasando en la iglesia, esto es lo que está pasando en tu casa. Y nada más quiero que sepas una cosa: tú vas a morir, Dios te va a quitar, ya no sirves. Tus hijos van a morir, y tu generación, ninguno tendrá largura de días. Todos morirán jóvenes. Y Elí se entristeció, no creía que eso iba a llegar. Y en el verso 4 dice que fueron a la guerra, que fueron a pelear, y vea lo que pasó. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos, ¿quiénes?
los hijos de Elí. El arca de Dios, ¿qué era? Era la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios manifestado para el pueblo de Israel. Y ahora la gloria se había ido. Ahora la presencia se había ido. Ahora el poder se había ido. ¿Y quién? Y los hijos de Elí, Ofni y Fitnes, habían muerto. Verso 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Era un acto que hacían cuando estaban tristes. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla. El profeta estaba viejito, estaba sentado en una silla. El sacerdote, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Elí sabía, algo pasó. El arca se la llevaron. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Verso 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas al sacerdote Elí. 15. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido. Estaba ciego, ya no podía ver. De modo que no podía ver. Digo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fitnes, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención de que el arca de Dios, del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Verso 19. Y su nuera, la mujer de Fitnes, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque se le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Diga conmigo: nunca había leído tanta Biblia. Dígalo, dígalo. Tenía meses de no leer tanta Biblia. Está tan harto que ya me iba a ir. Es una historia, no se puede solo agarrar un pasaje si no entiendes el contexto. ¿Vieron lo que pasó? Entonces, ¿por qué se va la gloria? Ahora, ese es en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la gloria venía, y si usted no hacía conforme a lo que la gloria le indicaba, pues la gloria lo acababa. Ahora en el nuevo pacto la gloria está dentro de mí, pero si yo no obedezco a la gloria, si yo no obedezco a esto que está dentro de mí, entonces en mí no hay gloria. Y Cabot significa la gloria se ha ido. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Ay, ¿por qué a mí solo me pasan cosas malas? ¿Por qué a mí esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, posiblemente hay que hacer exámenes de nuestra propia vida. Hay que examinarnos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida espiritual. Y si usted dice: no, mi vida espiritual está bien, entonces adelante. Pero algunos podríamos decir: en mí no hay gloria. En mí no hay en mí no hay ningún trabajo de Dios. Yo sigo siendo el mismo. El mismo David en el Salmo 51:11, apúntelo ahí, no lo busque. Salmo 51:11 dice: no eches de delante de mí tu gloria, no me quites.
¿Por qué? Porque él sabía que lo único que lo podía mantener fuerte a él como hombre era la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en aquel momento era algo que llegaba, pero en este tiempo la gloria de Dios es algo que nos habita. Pero que al estar en nosotros, nosotros necesitamos dejar que ella trabaje dentro de mí. Muchos de nosotros somos fitness. Uno se pone a ver ay, qué chamacos más malos. Uy, qué feo lo que hacen. Fitness, ovni y fitness somos nosotros. Está hablando de nosotros en la actualidad. Ellos son la sombra, el tipo y la figura. Pero en la actualidad, fitness y ovni somos nosotros. Dice que ustedes no están teniendo por digna la presencia de Dios. Está en ustedes la gloria, está en ustedes la presencia, pero no la están teniendo por digna. Ustedes se están comportando igual, están tan grande su pecado que la gloria no se puede manifestar. ¿Cuántos creen que tendríamos que mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cuántos creen que tendríamos que hacer una retroinspección y decir, hay algo está pasando en mí? Yo soy ese hombre también, yo soy ese glotón, yo soy ese pecador, yo soy ese que sexualmente está contaminado, yo soy ese lujurioso, yo soy ese mal pensado, yo soy. Y cuando yo soy ese, la gloria simplemente no se puede manifestar. Por eso a la gente no le gusta la gloria interna, le gusta la gloria externa, porque la gloria externa con 4 o 5 canciones hacemos un ambiente aquí lindísimo y todo el mundo llora y todo el mundo canta, pero afuera del hombre. Pero la gloria hoy ya no es afuera, la gloria de hoy, del hombre hoy es adentro. Ahí es donde se tiene que manifestar esa presencia de Dios. Y nosotros tenemos que dejar claro eso. Quería dejarles esa enseñanza ahí. La gloria de Dios se ha ido. Se ha ido. ¿Cómo podríamos decirlo hoy? La gloria de Dios no está pudiendo hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos sometidos nuestra vida a la carne, al pecado. Estamos trabajando más en lo pecador. Estamos siendo más seducidos por los pecados y los afanes de este mundo que ahora nosotros ya no podemos controlar. Y entonces la gloria que es Cristo en nosotros no puede crecer. Necesitamos que crezca. Recuerde esto. Cristo es esa pequeña semilla que todo hombre toma y la siembra. ¿Dónde? En su campo, dice la Biblia. La siembra no en un campo, la siembra en su campo. La riega, la cuida y la hace crecer hasta que esa semilla llega a inundar todo el ser del hombre. Y Cabot, a veces parece mentira. Ay, no. Por eso la gente religiosa, quería hablar hoy acerca de la vida en abundancia, pero lo voy a dejar para la próxima semana porque creo que hay que hacer 2, 3 cositas. La próxima semana les voy a ver el mal uso que se le da en las iglesias a la frase para que tengas una vida en abundancia. ¿A dónde tan bajo que ha caído esa expresión de nuestro Señor Jesucristo? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es una de las expresiones más grandes que Jesús hizo en esta tierra. Y ha caído tan bajo que hoy una vida en abundancia le llaman a carros, casa, negocio, ropa y vestido. A esa vergüenza hemos llegado. Imagínense Jesús diciendo, esa es la vida en abundancia. Por eso morí en la cruz. Para que usted tuviera Chanel número 5. Por eso. Que tuviera un carrazo. Para eso morí en la cruz. Esa es la vida en abundancia que yo les dije que les iba a dar. Eso es. Hay que escuchar qué significa esto. ¿Pero qué? En las iglesias que nos dicen, el Señor quiere que tengas vida, Él nos quiere que seamos ricos. Y eso nos gusta porque eso que alimenta la carne, hermanos. Todo lo que le alimente la carne, hermanos, no tiene nada que ver con Dios.
Pero todo lo que le trabaje el espíritu, todo lo que le alimente el espíritu, eso es de Dios. Dejémoslo ahí. Próxima semana vemos Juan 10:10. Todos los versículos. ¿Qué es riqueza? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Las riquezas de este mundo. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que estaba hablando a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 3. ¿De qué estaban hablando? De ser ricos. ¿De qué estaban hablando? De la abundancia. ¿De qué estaban hablando? De plata, de cuentas bancarias. ¿De qué estaban hablando? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final del camino pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, ¿a qué se refería? Nos metemos la próxima semana en eso. Pero sí es un error. Y van a ver cómo se ha cometido errores en eso. Vea conmigo. Icabod. ¿Qué significa? La gloria se ha ido. Y dice la Biblia que cuando el tabernáculo o cuando el arca fue robada, la llevaron a una tienda donde había un dios de los filisteos. Ese dios se llamaba Dagón o Dagón. Y ese dios pusieron el arca y pusieron el dios de ellos. Y dice, y a la mañana siguiente, Dagón estaba postrado. La estatua se había caído delante del arca. Y entonces entraron y dijeron, ¿qué es esto? Mira, el arca cae, la estatua caída delante de él. Y la volvieron a levantar. Y se fueron. Al día siguiente, la misma historia. Porque la gloria de Dios es necesaria en la vida del hombre. Pero ahora Israel, ¿sabe por qué lloraba? Porque no tenían la gloria. Porque la gloria no estaba surgiendo efecto. Yo no sé si ustedes lloran por eso. Hoy la gente llora por emociones. ¡Ay, qué lindo culto! ¿Por qué lloras por eso? Llora porque no está pasando nada en tu vida. Llora por eso. Llora porque estás más duro que nunca. Tu corazón es de piedra. ¿Por qué creen que el Señor dijo, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne? ¿Por qué creen? Porque cada día nuestro corazón es más duro. Cada día no nos interesa. Parece que no pasa nada. Hermanos, sí pasa. Sí pasa. Pregúntenle al pueblo de Israel. Ellos decían, se fue la gloria. Se fue. Si no tenemos la gloria, no tenemos nada. Nos robaron el arca. Jesús dijo, yo soy el arca, yo soy la ley, yo soy la vara que reverdeció, yo soy el maná que caía del cielo. Era todo lo que estaba escondido en ese arca, era el mismo poder de Cristo ahí. Y ahora nosotros tenemos a Cristo operando en nosotros. ¿Y sabe qué hace Cristo? Quiere hacer con nosotros cosas y no lo dejamos. ¿O a poco Dios no quiere cambiarnos? ¿A poco Dios no quiere que seamos más espirituales? ¿A poco Dios no quiere que seamos mejores personas? Que seamos más entendidos, más buscados. ¿A poco Dios no quiere que nosotros nos parezcamos cada día más a su Hijo? Es la misma gloria. ¿Por qué? Por una cosa. El hombre era pecador. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, déjeme terminar con esto. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, él estaba en la misma gloria de Dios. Y dice la Biblia, y que cuando el hombre pecó, fue destituido, dice el libro de Romanos, por cuantos todos pecaron. ¿Cuántos? ¿Qué pasó? Fueron, por cuantos todos pecamos, fuimos destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. ¿Qué nos sacó de la gloria de Dios? Huerto del Edén, todo hermoso, todo precioso, todo bien. Estábamos en la misma presencia de Dios, en su misma gloria. Pecamos y somos separados de esa gloria. Pero ahora, ¿qué viene a hacer Cristo? Cristo viene a volvernos a llevar a esa gloria. Por eso dice el Padre, alcancen la imagen de mi Hijo. Parezcanse a mi Hijo. Él es la única gloria.
La gente cree que Cristo vino a arreglarnos la vida. ¿Cuántos creen que Cristo vino a arreglarnos la vida? Cristo no vino a arreglar la vida de nadie, de nadie. Eso es lo que nos han vendido, por eso nos gustan esos mensajes. Cristo vino a matarnos. Él vino a matarnos, dice, es necesario que mueran, a matar nuestra carne, a matar nuestros sueños. Digo, ya no, ustedes tienen que volver allá, al origen. Esa es la gloria que necesitan. Y la única forma de llegar allá es a través de mí. Y es a través de ser semejante a mi Hijo. Por eso Jesús dijo, nadie vuelve al Padre si no es por mí. Tenemos que parecernos cada día más a Él. Eso no es un juego, hermanos. Eso es cada vez más serio. Ovnis y fitness dijeron, no pasa nada. Podemos andar en pecado en la iglesia, con viejas, con mujeres, con fiestas, hacer lo que quiera. Y creían que se iban a burlar de Dios. Parece que podemos hacer eso, pero no es verdad. Cada día somos llamados, hermanos. Estoy preparando un tema que significa: los que se salvan son pocos. ¿Sabe cuántos se van a salvar? Pocos. Pocos son los llamados. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Grande es el camino que lleva a la perdición. Angosto es el camino que lleva a la salvación. Y pocos entrarán por él. Pocos se salvarán. Pocos. 70%, más del 70% de las personas que están en una iglesia, y háblese de la iglesia general en el mundo, más del 70% de la gente que está en una iglesia no es salva, no lo es. Es por eso mi insistencia: hay que ser como el Hijo. Es la única. No hay otro mensaje, no tengo otro mensaje que dar. No puedo. Esto es real. Si no nos parecemos al Hijo, entonces nunca volveremos al origen. El Hijo quiere trabajar en nosotros. Dejémoslo trabajar. Dejémoslo crecer. Parezcámonos cada día. Que un día cuando nos vean, usted parece cristiano. Que se nos note. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una apariencia, sino un estilo de vida. Eso es lo que necesitamos hacer. Se muere gente todo el tiempo, y Dios en su infinita misericordia nos sigue teniendo aquí para una cosa, para que hagamos de que su gloria nos gobierne cada día. Hagámoslo. Cierre sus ojos ahí un momento. La religión nos mata. ¿Qué religión es usted? Ninguna. La religión es la que cree que porque haces algo eres salvo. Esa es la religión. La religión es la que te dice: toma esto y eres salvo. Y le pone una muleta a Cristo. Cristo no ocupa muletas. Cristo es suficiente para cambiar a cualquier hombre. Él no ocupa muletas. No es Cristo más. Cristo no ocupa ayuda. Él es suficiente. Déjalo entrar, déjalo gobernar, déjalo señorear. No seas fitness ni ovni. Estaban en la casa, estaban en el templo, estaban ministrando el templo, eran hijos de sacerdotes, pero no eran hombres que conocían a Jehová. No lo conocían. Puedes venir, puedes oír, puedes cantar, puedes alabar, puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes hacer lo que quieras, pero si no hay
una gloria transformando tu vida a lo interno, no está pasando nada en tu vida, no hay un conocimiento verdadero, no hay una experiencia verdadera. Cristo es el único que puede cambiarnos. No se sienta seguro de aquello que no es. Cuánta necesidad de Dios. Y nosotros, como que no pasa nada. Toma nuestra vida, Jesús. Trabaja en mí, Jesús. Alguien dígale eso. Trabaja en mí, Jesús. Haz lo que tengas que hacer. Arranca de mí todo lo malo. Lávame, límpiame con tu sangre. Arranca de mí lo sucio. Entrego todo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo a ti, Jesús. Que tu gloria me inunde. Que tu gloria me inunde. Ahora entiendo que la gloria no es un ambiente. Ahora entiendo que la gloria no es una palabra. Ahora entiendo que la gloria no es un sentir, no es un escalofrío, no es un ambiente, no es nada de eso. Ahora entiendo que la gloria es el Hijo. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Esa gloria que debe trabajar en mí, pudrir el yugo, romper toda cadena de pecado. Sepárame del mundo, Señor. Que tu cruz sea la frontera que me divide ahora entre el mundo y lo espiritual. Que tu cruz sea la que mate mi carne. Hoy mato mi carne, la llevo a la cruz. Mi carne no me puede gobernar. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Dios. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies un segundo ahí? Y le hace una oración al Señor y le dice: Dios, aquí estoy. Te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Yo quiero volver a casa. Esto no es mi casa. Yo quiero volver a aquel lugar donde salí, al huerto del Edén, al paraíso, a la gloria. Quiero estar ahí. Y sé que solo se logrará en ti, Jesús. Por eso quiero que me inundes, que me llenes de tu gloria. Pongo mi mente en tus manos, Señor. Alguien ponga su mente en las manos del Señor, llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Mi mente, Señor, la pongo en tus manos, porque yo solo pienso cosas malas. Una mente presurosa a pecar. Pongo mi boca en tus manos, Señor. Mi boca en tus manos. Porque de toda palabra que salga de la boca del hombre, un día darán cuenta en el juicio final de toda palabra. Y entonces mi boca pondré candado. Pon guarda en mi boca. Un centinela que me cuide de lo que hablo, de lo que pienso. Cuida mis pies, mis manos, mi cuerpo para no ser seducido y arrastrado por el pecado. Porque un día todos estarán delante del tribunal de Cristo, buenos y malos, justos e injustos. Y ese día, Él nos dirá:
Todos ustedes serán juzgados por lo que hicieron mientras estuvieron en su cuerpo. Entonces, cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Señor, atráenos a ese lugar, a esa gloria que es Cristo Jesús, porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. A esos lugares de gloria quiero estar. Ayúdame, Señor. Ayúdame a estar bien delante de ti, Señor. Atráeme a ti, Señor. Hazme que me gusten las cosas tuyas, Señor. Hazme que todo lo tuyo sea atractivo para mí, Señor. Atráeme a ti, Jesús. Alguien se lo debe decir a Dios. Atráeme, porque es que a mí me atrae lo del mundo. A mí me atrae el pecado, me atraen los vicios, me atrae la maldad. Pero atráeme, Señor. Es donde te vi por primera vez. Atráeme en pos de ti, envuélveme en tus brazos otra vez. Déjame correr a ti, desesperado, como un niño. Díselo, como niños. Solo ahí me siento seguro, Señor. Me acerco ante el Padre. Lo puedes hacer. Siento seguro. Vamos. Dígale, Señor, solo en ti me siento seguro. Solo en ti, Señor. Quiero que transformes mi vida, que quites de mí lo que estorba. Quiero ver tu gloria viviendo, habitando y gobernando a mí. Díselo. Atráeme, atráeme, atráeme. Abrázame, abrázame, abrázame. Dígaselo, dígaselo. Abrázame, Señor, no me sueltes. Me acerco a tus brazos. Como un niño del Padre, sabiendo que todo lo puedes hacer. Señor, dile al Señor, yo sé que sí puedes hacerlo. Yo sé que puedes trabajar en mí, Señor. Yo sí sé que tú puedes quitar todo eso que estorba para yo seguir tus pisadas. Yo sí sé, Señor, que tú puedes cambiar todo aquello que está mal dentro de mí. Yo sí lo sé, Señor, y esa será mi única gloria. Parecerme a ti, Jesús. Es lo único que anhelo. Es lo único que deseo. Díselo a Él. Es lo único que deseo. Tener la estatura del varón perfecto. Caminar hacia la perfección, a la imagen del Hijo de Dios. Los tiempos son cortos. Y tú, Señor, estás demandando de nosotros un mayor compromiso. Padre, toma el control de nosotros, Señor. Y Dios, esta mañana queremos hacer algo.